Hola amigos de Pongámoslo sobre la Mesa, bienvenidos a una edición más de este queridísimo podcast del cual ustedes pues ya están súper acostumbrados, y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Creo que es uno de los invitados, pues para mi gusto, de los más controversiales que ha habido en el tenis de mesa durante mucho tiempo, pero bajo una justa premisa que es la justicia. Y pues ese siempre ha sido tu lema, Pedro. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Pongámoslo sobre la mesa. Gracias por la invitación. Para quienes no conocen a Pedro es presidente ahora del Instituto Politécnico Nacional de la Asociación de Tenis de Mesa, y también pues es uno de los veteranos que ha implementado el tenis de mesa privado en la Ciudad de México con su marca Ping Pong Manía, ¿no? Y asimismo también es uno de los que está, uno de los miembros de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, que es la Tesorería. Sí, estamos en ese cargo, en el Consejo Directivo. Así es. Oye, Pedro, pues vamos a empezar pues por una cosa importante para mí, que es el tema del tema audiovisual en el tenis de mesa. Mucha gente a mí me ha dicho, de la cual pues yo les tengo mucho aprecio. Muchas gracias por darme sus comentarios muy positivos sobre decir que yo soy el veterano de la comunicación en cuanto al tema del tenis de mesa nacional aquí en México. Sin embargo, creo que mucha gente no había visto el contenido, y yo de niño lo llegué a ver, o de más chico lo llegué a ver, un canal que se llamaba Tenis de Mesa México, y que pues básicamente es un canal que tú creaste al principio, donde hacías entrevistas, hacías transmisiones en vivo sobre los nacionales, y bueno, era una época distinta. Apenas YouTube ya llevaba como 5 o 6 años de haber tomado mucha fuerza. Y pues bueno, primero que nada quisiera pues que platiquemos un poco de eso, de dónde nace esta idea. A mí me entusiasma mucho saber cuál fue tu interés y cuál fue tu proyección sobre este tema, y pues bueno, también por qué razón pues bueno, ya no continúo. Pues mira, realmente es un hobby. Yo soy abogado. Yo trabajaba en derecho notarial, en notaría, cuando tenía 23 años. Y pues bueno, fui jugador desde los 15, 16, desde los 16 años de tenis de mesa. Y me apasioné y le empecé a meter muchas horas al día. Empecé a ir a campeonatos nacionales, me empezó a gustar, empezaba a ir a ver los selectivos, aunque yo todavía era cuarta, tercera fuerza, y pues me apasionaba este medio. Por lo que me interesaba saber quiénes eran los seleccionados nacionales, quiénes eran los primera fuerza. Y en el tiempo que yo tenía de los 20 a los 23 años, pues empecé a hacer de hobby esta página. Anteriormente la hice con Ignacio Santa Cruz y Arturo Gobea. Empezamos a llamar clubcanoa.com. Yo salí del Club Canoa. Ok. Y pero posteriormente, bueno, esto fue avanzando y se tuvo la idea de por qué no ponerle, ser más inclusivos. Tenisdemesamexico.com, donde teníamos un foro anónimo que le molestaba a muchas personas y siempre pensaban que era yo el que escribía a los anónimos, pero yo no era. Y se hizo muy popular. Pero era un hobby. Yo empezaba a subir notas, hacía artículos de pasó un campeonato nacional, tal le ganó a tal ganó 4 medallas de oro. Empezó YouTube, abrí mi canal de YouTube, me compré una cámara HD que me costó una lana. Empecé a grabar los videos de las finales nacionales, de los eventos importantes de tercera, de segunda, y empecé a ser demasiado conocido en el pequeño gremio del tenis de mesa nacional. Y al mismo tiempo que empecé a hacer ese hobby, pues mi hobby era dar clases, y se abrió el IMSS. También soy fundador de la Asociación de Tenis de Mesa del IMSS hace ya unos cuantos años, por ahí del 2008 a 2009. Y empecé a darle a clases a más niños. Yo empecé a dar clases desde al año que empecé a jugar. Yo llevo dando clases 25 años. Pero bueno, seguí haciendo esto de tenisdemesamexico.com hasta que hubo una vez que nos clausuraron una de mis academias. Uh-huh. Por ahí, y tenía yo mi cámara donde hacía los videos y no sé, se perdió, la robaron, se perdió, y pues a partir de ahí como que ya dejé de tener ganas de tomar videos y todo, porque pues la verdad tenía muy buena definición esa cámara. Sí. Y me enfoqué más a ser entrenador, a dar clases a mi empresa. Tomé la decisión de renunciar en su momento a mi trabajo y enfocarme a mi empresa, Ping Pong Manía, y a dar clases. Así fue como dejé de subir notas, darle seguimiento al medio. Tuve que priorizar, y lo que pues más me gusta, o creo que desde mi punto de vista
desde mi persona, desde lo que yo hago, poder impactar a más gente, pues puede ser abriendo clubs y dando clases. Claro, claro. Y lo otro ya no me da tiempo, ¿no? Sí, que ya de por sí ser entrenador, pues es casi, tendría que ser de tiempo completo. Y tu empresa y vender material y hacer cotizaciones y todo lo que conlleva, ¿no? Oye, ¿y o sea, tú lo hacías más como hobby, como en este plan de comunicar, pues lo que a ti te gustaba, claro, tal, ¿no? O sea, no era un objetivo o sea, que al final pues se logra, o sea, y lo pueden ver, voy a ponerles aquí abajo porque creo que permea todavía tu canal, ahí está en YouTube. Sí, ahí está, ¿cómo se llama? Tenis de Mesa México. YouTube. En YouTube, así lo pueden buscar, hay varias cosas, digo, ahí se ve, yo recuerdo, ahí se ve Ocoyut súper... Hay finales de nacionales, de olimpiada, de primera fuerza, como del 2009 al 2013. Sí, todavía está Garrido, está Salvador. Exacto, hay Navarro, Uribe, están algunos eventos internacionales todavía de Yucatán años después. Todavía está en la liga que se hizo en Yucatán y en la Ciudad de México, que hicimos un intento de liga semiprofesional. Hay muchos videos ahí todavía. Sí, entonces vayan a verlos, están bien padres. Y pues bueno, o sea, yo también tratando de dar el reconocimiento a Pedro en el aspecto de que, pues bueno, él es realmente el veterano sobre este tema. Y que bueno, me da mucho gusto que aparte lo haces desde un punto de vista como más para ti, o sea, muy personal. En su momento sí, fue creciendo, después empecé a pedir material para los primeros jugadores del IMSS, porque no teníamos raquetas y en ese tiempo en verdad no vendía nadie, o sea, en la Ciudad de México no vendía nadie, me empezaban a sobrar 2, 3 raquetas, azules, pelotas, y como la verdad era la página más vista en México en ese momento, pues me sobraba algo y lo anunciaba y se vendía. Y volví a pedir y se vendía. Hasta que dije, pues ¿por qué voy a regresar a trabajar de abogado en algo que, pues no es que no pudiera, es que no es lo mismo hacer algo que lo que te apasiona. Claro. A hacer algo que me gusta todos los días, despertarme motivado, irme a dar clases motivado, o sea, y tomé la decisión de renunciar y ya no volver. Y me terminé dedicando a mi empresa y a lo de los clubs. Pero la situación fue así. Oye, Pedro, a raíz justo, bueno, ya entramos ahí un poco con el tema de Ping Pong Manía, que es la primera empresa, desde mi punto de vista también personal, que es una empresa privada referida a dar cursos o clases para tenis de mesa profesional. Sí. Esta primera academia, no sé si sea la primera, pero según yo sí, es la que estaba ahí en Montevideo, cerca de... Esa fue la primera. ¿No? Que creo que es a la que te refieres, que clausuraron. Tengo entendido que esa fue la que clausuraron. Sí. Pero bueno, ahora llegaremos a ese punto. ¿Por qué te nace justo esta parte de querer? O sea, uno de los temas como más comunes en esa época del tenis de mesa de los 2000, 2010, era como muy difícil encontrar un espacio para tenis de mesa y había o existe esta creencia todavía de que pues es un deporte que no deja dinero realmente a nivel negocio. Entonces, ¿qué fue lo que te aventuró a ti a tener ese espacio pues de inicio? Creo que también eres de los veteranos justo en abrir un club privado, al menos de los que yo tenga conocimiento. Si ustedes conocen alguno más, pues bueno, pónganlo ahí en los comentarios. Pues ¿quién pudo haber sido el primer veterano? Porque el Club Canoa pues es un lugar que pues está específicamente para ayudar al deporte, ¿no? Al tenis de mesa, y por eso es... Sí, es una AC, no es una SADCB. Exactamente. Entonces... una asociación civil, exactamente, sin fines de lucro. Entonces no entraría, a pesar de que pues es un club con mucha historia, pero no entraría con ese mismo perfil que una empresa privada. ¿Qué fue lo que te motivó a invertir básicamente en un negocio de tenis de mesa? Mira, yo al principio pues uno quisiera que sea negocio todo lo que uno emprende, ¿no? Pero lo que a mí más me preocupaba en su momento era abrir el IMSS. Yo estuve en el IMSS cerca de 4 o 5 años en la Asociación Tenis de Mesa del IMSS. Estábamos en la Clínica 23. Y bueno, hubo una situación política donde nos estuvieron desde la federación vetando, boicoteando, impidiendo que los jugadores pudieran ya competir porque había un problema personal conmigo de parte del presidente de ese tiempo. Y terminaron cerrándonos, quitándonos los sueldos de CONADE que teníamos como entrenadores y pues haciéndonos a un lado, obligándonos a tener que cerrar el club del IMSS, de la Clínica 23, que es en la Unidad Deportiva Morelos.
Marijose Alcalá, que era la presidenta del IMSS en ese tiempo, que ahora es presidenta del CON, pues nos dio las gracias y me dijo así, literal, mira Pedro, yo fui clavadista y voy a darle tus sueldos a los clavadistas. Así me lo dijo en la entrevista. Dije, bueno, creo que nos está dejando claro que pues ya no hay espacio para el tenis de mesa en este lugar. Y nos salimos, eso fue en agosto del 2013. Estuvimos los jugadores pues, sin espacio cerca de 6 meses y para febrero del 2014 inauguramos este espacio. Okay. Entonces, la idea era, obviamente la intención es que sea negocio, para que sea sustentable. Pero la verdad es que yo tenía preocupación, tenía algunos jugadores que tenían buen nivel y que pues no se perdieran, ¿no? Y bueno, creo que al final se cumplió ese objetivo. De ahí salió Carlos Zamora, del IMSS y de la academia. Él fue seleccionado mayor. De ahí salió George Wang, que estuvo en el IMSS, que fue subcampeón centroamericano sub-13 y que ganó selectivo, fue campeón nacional de un selectivo para Vancouver. De ahí salió Layan. Layan estuvo trabajando con nosotros 4 años y fue campeón del siguiente selectivo para Buenos Aires, sub-18 varonil. De ahí salió Emiliano Romero, otro seleccionado nacional juvenil. Entonces, estos jugadores, estos 4 que mencioné, bueno, Layan llegó a los meses que se abrió la academia, pero los otros que venían del IMSS, pues, ¿qué pasaba? Más otros jugadores más que fueron llegando. La preocupación como entrenador cuando pasas mucho tiempo con los jugadores es que tú como entrenador sí le das valor a su tiempo, al tiempo que se ha invertido y a tu tiempo. Sí, totalmente. Entonces, cosa que muchos dirigentes en otras etapas, en otros deportes, en otras instituciones no sienten lo que la gente siente, dejan de sentir y nada más se preocupan por sus intereses económicos. Y hay veces que hay que poner, no solo hay que esperar ganar. Entonces, y en ese momento la abrí con Milton García, con la intención de que creciera la academia, ¿no? Y con la intención de abrir más franquicias, no franquicias, realmente sucursales. Porque no, o sea, el tema no es que sean, sí que sea negocio, pero la verdad es que yo quiero ver un chorro de academias. Y el proyecto que tenemos en Pinballmania es tener 1,000 jugadores en nuestras academias jugando. Llegando a ese punto, habremos cumplido con nuestro objetivo. Sí, que ahora veo que ya está pasando, o sea, ahora empezó, bueno, Pinballmania cerró, de ahí migraste Pinballmania a otro lugar, esa parte no me queda muy claro. No, estuvimos un tiempo en el Politécnico, estuvimos en el frontón, todos nos movimos al Politécnico de Zacatenco, ahí estuvimos cerca de 2 años hasta la pandemia. Cerró 1 año y medio el Politécnico. Por 1 año y medio no se pudo llevar ninguna actividad física en el Politécnico del 2020 a junio del 2021, marzo del 2021. Regresamos y se cayó un techo. Okay. O sea, pasaron muchas cosas. Mira, no cerraron el IMSS, nos clausuraron la Academia de Lindavista, el frontón donde ya estábamos también se demolió el techo porque hay una falla geológica. La misma falla geológica llegó al gimnasio y lo tumbó. Entonces, estuvimos andando en muchos lugares hasta que en el 2022 encontramos yo diría, la clave, que es llegar a convenios con escuelas y con iglesias para abrir las academias y ya no depender de rentas directas. Okay. Y es lo que estamos haciendo y vamos a estar abriendo en diferentes partes del país academias Pinballmania, ya quitando lo que es el elemento de la renta como tal. Ok. Ahí yo tengo una duda medio extraña con respecto a este modelo, entonces, porque hay convenios o asociaciones, si se le puede llamar así. Convenios. Son convenios en los espacios de las escuelas para poder hacer las academias. Claro. ¿Eso sigue entrando dentro de un ámbito privado, Pedro, o claro, o un apoyo con parte? Porque ahorita, por ejemplo, algo que pasó muy similar a este modelo fue Alpha Spink. Alpha Spink es un colegio de educación primaria, secundaria y creo que preparatoria también, ahí al lado de Satélite, al lado de Mundo en Satélite. Y pues bueno, ahora abrieron con el proyecto que tienen Eder y su hermano Israel.
pues abrieron Alfa Spin junto con los socios de ahí, ¿no? Entonces es básicamente la escuela también ahí, claro, y ahí tienen el espacio, ¿no? Claro. Entonces se considera de la misma manera como un ámbito privado solo por el hecho de que no es, o sea, no pagas la renta, pero es un espacio aparte. Es que es lo que a mí ya no me queda claro. No, a ver, mira, una AC no es pública, una AC es privada. Simplemente la AC lo que permite es una cuestión fiscal, es decir, no pagar impuestos porque no hay lucro. Ok. Eso permite que haya más flexibilidad fiscal. Okay. Pero eso no quiere decir que no es un club privado. A ver, vámonos a los clubes de fútbol. Hay clubes de fútbol AC, SC, sociedad civil. O sea, es una cuestión jurídica, pero es un club privado. No puede llegar alguien y meterse ahí. No puede llegar el gobierno y meterse ahí. No puede llegar el gobierno y meterse al Canoa, ¿verdad? Entonces, son clubes privados. Simplemente bajo otra figura de persona moral. Claro, sí. Ok. Ahorita, ¿cuántos colegios, cuántas escuelas ya hay de Ping Pong Manía? Ahorita estamos en este momento, estamos en La Salle de la Condesa. Ok. Estamos en el colegio, hoy se me olvida el nombre, de Puebla. Se me olvida el nombre. Es que, bueno, ahí pueden verlo en nuestra página de Ping Pong Manía, de Academia Ping Pong Manía. Y estamos por abrir otro en La Salle de Sonora, noroeste, en Ciudad Obregón. Yo pensaba que era exclusivo de Ciudad de México, pero no, estás buscando. Vamos a abrir en todo el país. Algo que la filosofía de Ping Pong Manía es apostar por la gente que le ha apostado a nuestro deporte. Hay muy poca gente que toma la decisión de dedicarse a esto y que tiene la pasión y el conocimiento para poder, pues, formar más jugadores. Entonces, hay que aceptarlo. O sea, nuestra realidad sigue siendo igual o peor, hablo como gremio, que hace 15 años. Está muy mal. No hay clubs, ¿no? O si hay clubs, pues no hay jugadores que estén formando para selección nacional. Y si no se forman jugadores de selección nacional, no va a haber ligas semiprofesionales. Y si no hay ligas semiprofesionales, entonces ¿por qué convences a la gente de entrenar 4 o 6 horas? Y si califican a la selección, se tienen que pagar todo. Y puedo seguir siendo parte del consejo directivo. Por eso te digo, es importante ser autocrítico. Estamos entrando, esa es la realidad. Y se tienen que cambiar todas esas cosas. Entonces, la situación es muy complicada y hay que abrir espacios. En la federación estamos viendo esos proyectos también para, en conjunción ya sea con institutos, con instituciones, seguir abriendo más espacios. Pero la situación hoy es muy complicada. Ni hablar de lo que sucede con la cuestión financiera que la federación tiene hoy, ¿no? Sí, claro. Justo, bueno, entrando ahora con la parte... Bueno, antes de eso, porque olvidé la parte de los clubes privados y ahorita que mencionas muy bien como todo este desarrollo que tienes, que ya estás implementando y que tienes en mente pues a largo plazo para que se vaya desarrollando más el tenis de mesa. Y algo que me parece muy curioso es que una de las inercias que existía hace algunos años era que el tenis de mesa, al menos en México, no podía existir fuera de las asociaciones. Ahora, pues, después de la pandemia, pues eso cambió con los clubes privados. Ciudad de México fue como de los primeros, pues entre ellos el Club Necoma. Pero, pues bueno, regresó el Canoa, ya pues están abriendo varios clubes más. Tigre también ahí está en esta búsqueda de tener clubes privados y básicamente pues vivir de esto, ¿no? O sea, que finalmente es algo que mentalmente no podíamos pensar que era complicado y pues creo que ahora se está cambiando esto y pues se siguen abriendo más clubes, ¿no? Y una de las impresiones que me está dando con esto es que ahora los jugadores están saliendo de los clubes privados y no de las asociaciones. ¿Cuál es tu proyección que tienes al respecto de los clubes privados? ¿Crees que son buenos? ¿Crees que son malos? Teniendo tu visión empresarial y pues esta visión que pues siendo parte del Consejo de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, pues ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo comparas? No está peleado uno con el otro. O sea, a ver, las asociaciones se componen de clubes públicos y privados. Así. Entonces, todos estos clubes que mencionan son parte de asociaciones. O sea, todos los que dices juegan por Ciudad de México, o juegan por el IMSS, o por el Politécnico,
O sea, forman parte de las asociaciones. Entonces, yo creo que todo esto que se ha estado haciendo los últimos años de que más gente esté abriendo sus clubs es bueno, para que más gente se pueda dedicar de tiempo completo. Y a la larga más entrenadores se puedan dedicar de tiempo completo desde muy jóvenes. Y a los 10 años sean unos superentrenadores y estén formando muchos jugadores. No está peleado. El problema es cuando quien dirige la asociación toma decisiones para su beneficio particular, individual, por encima del beneficio de la mayoría. Es decir, agarra del patrimonio de la asociación y se lo embolsa. Ese es el problema. Y siempre ha sido el problema. O sea, esa es la problemática. Entonces, están los diferentes clubs en la Ciudad de México y aportan jugadores a los distritales o a los eventos. Es un ejemplo. Estamos en la Ciudad de México. Y nadie sabe qué pasa con esos recursos. Sí. Ese es el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí cuando me tocó ser presidente del IMSS, lo poco que se recababa era para marcadores, era para redes. Que hay un viaje en Ensenada, oigan, tengo 8,000, tengo 7,000 pesos para las habitaciones. El IMSS apoyó con los vuelos. Bueno, con esto son las habitaciones. Y jamás tuve problemas, ¿no? O sea, había recurso, lo aplicaba el IMSS. O sea, jamás tuve problemas en eso. El problema, ya hay otro tipo de problemas, ¿no? Que la gente, que los que no van diario quieren que les den el mismo trato que los que van diario. ¿Sí me explico? Sí, o quieren jugar igual que el que nunca falta, pues no. Claro. Pero esos son temas extra financieros, extra deportivos, más de cuestión de relaciones humanas, ¿no? Claro. Pero no es financiero. El problema es ese, que cuando llega una persona déspota, corrupta, a la presidencia de una asociación o de una federación, ya fastidió a todos. Claro. ¿Y cómo llega? Convenciendo a otros. Porque quiero dejar claro, o sea, no quiere decir que para que haya llegado un ratero a presidente de la federación en su momento, quiere decir que alrededor de él había más. Eso es innegable. Y mientras haya gente que solo piense en sus intereses individuales y no piense en la mayoría, pero ese es el pan de cada día en todos lados, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? Si aquí hay 2 pesos, se andan peleando por 2 pesos, pues ya no te quiero decir en la política. Sí. Lo hemos mencionado, ¿no? En otros podcasts y hemos platicado que justo a mí me sorprende que este tipo de discusiones sean, pues bueno, si son cantidades pues grandes, o sea, la deuda que tiene la federación de lo que 2 millones, son más de 2 millones. Pues, o sea, suena mucho, pero pues a niveles políticos, a niveles empresariales mucho más grandes, pues es mayor la cantidad, ¿no? Son enormes. Desfalcos. Sin embargo, pues bueno, o sea, no deja de ser algo alarmante y pues esto que dices es lo que más ha dañado al país en general, no solo en el tenis de mesa, ¿no? La corrupción, el conflicto de intereses y pues en este ámbito deportivo que pues de por sí siempre ha estado en controversia por muchas situaciones en diferentes deportes, hemos platicado pues lo que ha pasado la vez pasada con la gente de natación, con la gente de taekwondo, y pues todos estos problemas que han tenido para obtener los apoyos, ¿no? Ahora con lo de Ana Guevara, que estuvo metidísima en problemas controversiales por este tema también. Entonces, en el tenis de mesa, pues ahorita sabemos, es bien sabido por toda la comunidad. Yo luego a veces yo pienso y digo, híjole, no sé si me estoy metiendo realmente en un problema más grande, pero pues el mismo Cervantes ha sido como muy cínico, no le ha interesado. Yo me he acercado con él para platicar sobre esta situación, él nunca no ha querido, entonces pues todo el mundo sabe que pues eso fue un problema muy grave dentro de la federación en los últimos 8 años que pasó, antes de pues ahora con Félix. Y pues entiendo toda esta parte, Pedro, y creo que eres de las personas que más allá de tu opinión, sea como sea, eres de las personas que pues siempre lo ha criticado, siempre ha estado ahí al pie del cañón, pues ahora con las redes sociales y todo este tema. Y por eso digo que eres como de las personas más controversiales al respecto, porque sí he visto o llegué a ver mucho debate al respecto de todo este tema y pues bueno, algo que... ¿Y quién tuvo razón? ¿Qué pasó al final? Sí. Y pasó desde el día 1. O sea, no quiere decir que desde el día 1 no estuvo robando. Entonces, bueno, al final... Te voy a decir, te voy a regalar. Mis fuentes creo que sí, desde el día 1. Por supuesto. Entonces, mira, te voy a decir rápidamente cómo supe yo que era una persona corrupta y deleznable.
o sea, todavía no era presidente de federación. Hubo un año que organizó un evento de segunda fuerza y tercera fuerza. Y yo vendía mi material. Yo vendía en eventos nacionales. Ya hoy ya no lo hago casi, pero en ese tiempo así lo hacía. Y bueno, no fue a ponerme una gritoniza. Y obviamente yo le contesté. Uh-huh. También le puse una gritoniza. No, pues ya nos fueron a separar. Y cuando vi eso dije, ¿esta gente qué es? Y entonces luego me vuelve a poner otra gritoniza afuera del gimnasio, porque pues la gente me decía, oye Pedro, quiero una toalla, bueno, vamos a mi coche porque no puedo vender. Entonces vamos a mi coche y yo te entrego ahí. Pues no me fue a perseguir hasta el coche a dar una gritoniza y me dijo, mira Pedro, si tú fueras presidente de federación yo te apoyaría. Así como si ahora yo me postulo como presidente de federación, tú me deberías apoyar. Ahora es Sergio presidente de federación, todos lo debemos de apoyar. Después de haberme puesto una gritoniza dentro del gimnasio y afuera. Cuando veo que él es el candidato a presidente de la federación, ¿tú qué hubieras pensado? No, pues es una locura. Sí. Es una locura. Sí, es una persona corrupta, cínica. O sea, ya te mostró el cobre. Sí. Entonces, desde el principio, pues yo denuncié que esta persona pues iba por robar dinero. Cosa que, bueno, hoy como tesorero tengo todas las estados de cuenta. Para el que quiera, llevo un engargolado a cualquier torneo y pueda ver las cosas que ese señor hizo con el dinero de todo el gremio de entrenadores, dirigentes y de atletas, para que pues no son dimes y diretes. Nos dejó endeudados con dinero público, más saqueó todo el dinero privado, porque eso es algo que no se dice. Todo el dinero privado que había de afiliaciones y de todo lo que haya entrado a la federación, no dejó nada. Sí. O sea, porque dicen 2 millones que no comprobó. No. El dinero privado era su caja chica. Vivió 8 años de lo que entraba de afiliaciones y de los eventos que organizaba. Entonces, no les daba una playera a los seleccionados, no les daba un uniforme. Claro. O sea, esa es la realidad. Y el problema es que en la mayoría de las asambleas, desde que yo estaba por ahí del 2008, 2009, la mayoría de la gente no cuestiona, no pregunta. Todos, así como hoy a nivel nacional, la cargada se va detrás del presidente, o cuando era Peña atrás de Peña, cuando era Calderón detrás de Calderón, así es. Y entonces la gente que no se deja, que ve que están robando, que tiene conocimiento, que sabe pedir a transparencia, y sabíamos que desde Sergio Blanco se robaba el dinero, pues obviamente va a haber conflicto con el que lo dice. Uh-huh. Del conflicto debería ser con el que lo roba, no con el que está transmitiendo el mensaje o está exhibiendo a los rateros. Pero bueno, siempre va a ser así. Entonces, esa es una de las razones por las que dices que sí, siempre va a haber polémica. ¿Por qué? Porque no voy a tolerar que pasen por encima de las demás personas. Y en muchas de esas, gente que invierte 4 o 5 horas al día y que han estado conmigo por años. No me voy a dejar. O sea, y esa debe ser una lección para los próximos años, de que nunca la gente diga, ay, sí, no, rindan cuentas. Ahora que estamos nosotros, pidan cuentas en qué se está gastando el dinero, por qué yo sí, por qué no. Hay proyectos de crecimiento, se van a abrir espacios. Así debe de ser. Y los que dirigen no se deben de enojar, deben de aprender del pasado. Porque claro, si se enojan como los del pasado, ya vimos qué va a pasar. Sí, se repite la misma historia. Claro, hay que aprender de los errores. Debe de haber transparencia y debe de haber gente en los cargos que está dispuesta a poner de su tiempo para que las cosas cambien. Pedro, uno de los objetivos más esenciales que tiene o que debería de tener la mayoría de las asociaciones de tenis de mesa es la búsqueda, lo acabas de mencionar, la búsqueda de jugadores pues infantiles, básicamente, para empezar a tener mayor desarrollo en el tenis de mesa profesional específicamente. Tú, por ejemplo, ves, yo pongo la Ciudad de México como un ejemplo muy claro sobre este trabajo. Hace algunos tiempos, pues tuvieron la Ciudad de México 2 seleccionados, que fueron los hermanos Navarro. Uh-huh. Pero desde entonces no ha habido más, y ahorita pues yo veo jugadores que son de Ciudad de México
pues que son menores que tienen un prospecto enorme para ser grandes jugadores en Necoma, los chicos que también estás llevando tú, del cual en un momento vamos a hablar, porque fuiste a un centroamericano recientemente. Entonces, tú mencionas un vínculo específico con la asociación y los clubes privados también, ¿no? Aparte de los clubes que son parte del gobierno. ¿Cuál debe de ser esta relación para que no exista conflicto de intereses, pensando en que, pues tú, Pedro, que tienes tu Academia Ping Pong Manía, estás invirtiendo en niños? Claro. Y estos, pues finalmente tienen que filtrarse por la Ciudad de México. ¿Cómo debería de ser ese filtro? Pues te digo, a mí me encanta hacerte esta pregunta desde el ámbito privado y también desde el ámbito de pues de la federación, porque tienes los dos puntos de vista muy claros, ¿no? Entonces, me gustaría ver cuál es ese vínculo que tiene que existir para que haya armonía y que exista el desarrollo en el deporte. Mira, tú como club privado, para que los jugadores sigan estando contigo, te debes de preocupar por tener el nivel de entrenamiento, de entrenadores o de entrenador, para que sigan contigo, entrenando. El club privado gana de lo que aportan sus miembros, sus jugadores, por sus clases o por usar el espacio donde está. Ese es el vínculo entre el club y los jugadores. ¿Estamos? Ya. Por lo cual el club no debe de molestarse si los jugadores juegan por otra asociación. ¿Sí me explico? Ahora, vuelvo a repetir, el problema con la mayoría de las asociaciones viene cuando quien dirige la asociación no da transparencia de los recursos. Lo mismo que acabo de mencionar con el expresidente de la Federación de Tenis de Mesa. O sea, piensan que es su caja chica. O sea, piensan que es su patrimonio en lugar de que es el patrimonio del gremio. Y ahí vienen los problemas. Pero el ideal de un presidente de asociación es: entró tanto por torneos, por afiliaciones, y con su consejo se toma la decisión de se va a apoyar a los infantiles, se va a apoyar a los de primera fuerza en noviembre, ya no quedó dinero, ahora va a haber tanto dinero. Ese es el ideal de una asociación. Pero muchas asociaciones o son muy pequeñas, ni siquiera hay recursos, o lleva gente muchísimo tiempo administrando y se puede corromper. Esas son algunas opciones. O sea, esos son los problemas que puede haber entre los clubes y asociaciones, pero no debería de haber problemas. O sea, el club, dentro de su ámbito, que es contraprestación de servicios a cambio de dinero, pues tiene sus jugadores. Oye, pues ya no estás entrenando al niño, no da el estirón, lleva 2-3 años contigo y no sube de nivel, y en otro club, chicos que jugaban menos, ya son seleccionados nacionales, ¿qué va a decir el niño? Sí, pues quiero ir al otro lado. Sí, claro. Pues la caso con Layan, ¿no? O sea, oye, publico. Layan es trabajo de mi academia, que llegó, lo digo, sub-18 nacional y calificó a Buenos Aires. Quedó en primer lugar y el año anterior quedó bronce. 2 años seguidos fue seleccionado nacional juvenil, entrenando en la Academia Ping Pong Manía. Diferentes entrenadores, estaba Irving, estaba yo, entrenado en la Academia Ping Pong Manía. Irving Ochoa. Y ese logro es de la Academia Ping Pong Manía. Ok. ¿Por qué un niño como Layan va a ir a entrenar a hora y media de la academia hasta el norte de la ciudad, ida y vuelta 5 veces a la semana? Sí, porque está en esta búsqueda de los objetivos. Y porque lo está obteniendo de ese lugar y ya no lo obtuvo de otro lugar. ¿No? Y la gente no tiene que enojarse. ¿Cuál debe ser tu preocupación? Híjole, se fue este niño. Pues me pongo las pilas y cambio lo que tenga que cambiar o mejoro lo que tengo que cambiar y no me tengo que enojar. Y ya. Así como en los deportes. En taekwondo es muy común. ¿Cuántos clubes hay en el país? ¿No? Sube de nivel, pues se va a la selección estatal. Sube de nivel, se va a la selección nacional. Y ya quien lo debe de atender, pues ya es otra instancia. Lo mismo, no debe de haber problema entre clubes y asociaciones. Pero el problema viene cuando llegan a posiciones de presidencia gente corrupta. Tan sencillo. Ok. ¿Tú crees que ahora se ha mermado el desarrollo de tenis de mesa aquí en Ciudad de México? ¿Mermado en qué aspecto? Mermado en el desarrollo, en el crecimiento del nivel. Justo por la pregunta, como que va un poquito por ahí, porque pues ya no ha habido jugadores de Ciudad de México que tengan el nivel que hace algún tiempo tenían, ¿no? Pues no hay interés. O sea, le he hablado, no voy a dar nombres, con entrenadores de algunos clubes. A mí lo que me importa es el dinero, dicen. Ok.
y pues, así atienda yo señores o gente grande, pues esto es lo que me importa. Están en su derecho. Pero te estoy diciendo, textualmente me lo han dicho 2, 3 personas. Ok, sí. Y entonces, si ahí está el dinero, bueno, de esos clubes no van a surgir jugadores infantiles y juveniles de selección nacional y no van a llegar a primera fuerza o no van a llegar a selección mayor o no. Entonces, aquí debe ser el enfoque del club. Si el club en sus objetivos pone la prioridad es desarrollar chicos desde los 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, pues va a hacer horarios, va a abrir horarios para que eso suceda. Sí. Y se va a enfocar a eso. Y a lo mejor deja horarios para adultos. Pero el enfoque es eso. Yo te lo digo, cuando estuve en el Cristóbal Colón estos 3 años, me decían, ¿por qué no liberas el horario de 4 a 5 y media y 5 para adultos? Mucha gente pregunta. Porque el objetivo es captar niños pequeños. Ese es el objetivo. Bueno, nos chutamos como 6, 8 meses con muy pocos, 2, 3 chiquitos. Pero llenamos 15, 20 niños. Al final logra, pero es el objetivo que el director del club pone. Si el objetivo es que se llene de niños, llega un adulto y quiere entrenar a esa hora, lo siento, compadre. Este horario es de niños. Pero la mayoría de los clubs de la Ciudad de México es muy complicado. Pues pagan renta, pagan mucho de renta de entrenadores, pues tienen que llenar. Sí. Y tiene que entrar dinero. O sea, no digo que esté mal, simplemente el objetivo está muy lejano a generar jugadores de selección nacional. Y la otra es, ¿quieres que sean selección nacional? No pueden entrenar menos de 4 horas al día. No cuando empiezan, pero a los 6 meses, al año que ya los convenciste que les encanta, tienen que entrenar no menos de 4 horas al día. Claro, sí. Si estás bajo el término de que tienes mesas limitadas y hay que generar dinero, y si el objetivo principal sigue siendo hacer dinero, pues esos 2 objetivos que... Sí, empiezan a chocar, empieza a haber un contraste con el choca, enfoque. Sí, ¿no? Ese es el problema. Entonces, depende cuál sea el objetivo. Desde ahí empieza el problema. De tus chicos, Pedro, de los chicos que has estado entrenando en estos últimos 10 años, ¿cuáles han sido la verdad es que yo los conozco muy poco, no me he acercado mucho al club Ping Pong Manía, pero bueno, he llegado a ver uno que otro que pues juegan bastante bonito, juegan muy bien, pero en los últimos 10 años, ¿cuáles han sido los logros más grandes que has tenido a nivel nacional con tus chicos? A nivel nacional, pues bueno, mira, rápidamente, Carlos Zamora, conseguimos que tuviera una beca en la Anáhuac de Yucatán. Uh-huh. Antes de irse, ya le había ganado al subcampeón y al campeón actual de la Olimpiada Nacional de Eventos Oficiales. Y al año que se fue a Yucatán, llegó a la selección mayor. Ese es, yo creo que de los jugadores que hemos formado, estuvo 6 años conmigo, o más, 6, 7. Llegó a selección mayor. En el 2016, George Wang fue campeón del selectivo para Vancouver, campeón nacional varonil, sub-18. Y Brian Newman fue bronce. Eso fue en Querétaro. Al año siguiente, el selectivo en Pavón, hicieron un primera fuerza, donde me corrieron. ¿Te acuerdas que me corrieron del gimnasio? Escuché de eso, bueno, me corrieron. Pero no estuve en el... Bueno, imagínate sí. Que yo era entrenador de Lion y tenía que coacharlo. Y por hacer críticas del evento, me corrió el presidente de la Asociación de Ciudad de México. Y Lion ganó el selectivo para Buenos Aires. Con Irving, que es el otro entrenador que estuvo muchos años conmigo. Pero bueno, se logró el objetivo. Lion calificó a Buenos Aires en primer lugar, ganándole a todos los de Jalisco. Eso fue en 2017. En 2019, Emiliano Romero se metió a la selección nacional juvenil para jugar el Panamericano en Cancún. Ahorita está en España y estuvo estos 2 años en Yucatán, los 3 años, tratando de llegar a la selección mayor. Pero bueno, llegó a la selección nacional juvenil también, entrenando con nosotros. Y bueno, ahí que llevamos, son los principales, hemos formado primeras fuerzas, pero que hayan llegado a la selección nacional juvenil e infantil, son ellos. Y en estos últimos años de este trabajo que se ha hecho en el Cristóbal Colón, pues el año pasado Mateo Aguilar asistió al Panamericano, se metió a los 32 sub-11, pasó de grupo en el individual sub-11 y en este último Centroamericano Panamericano metimos a 2 jugadores en la selección nacional
a Nicolás Cuba y a Itan Casas. Itan Casas, ok. Entonces, pues ya tenemos, ese es nuestro currículum. Y son jugadores que han entrenado en la Ciudad de México, en el Academia Pimponmanía, en donde sea que haya sido nuestra sede, pero por los motivos que ya he comentado, pues no hemos jugado por Ciudad de México, porque no hay transparencia en el recurso, y luego cuando quieres ir a coacharlos te corren. ¿Tú qué harías? No, pues sí. ¿No? No hay un trabajo en equipo. Exacto, sí. Básicamente, ¿no? Y eso, digo, siempre uno entiende a veces en cuanto al tema de la convivencia, pues que hay ciertos límites y también ciertos sacrificios que uno tendría que hacer, y pues luego, a mí me da luego la impresión que no siempre es así, pero, pero bueno, me digo, ahora que tú lo dices de primera mano, pues sí, y se ve, o sea, yo lo noto pues justo con esta parte, y sí he escuchado pues de muchos comentarios de que existe un conflicto al respecto de eso, ¿no? Y pues a mí me parece importante preguntártelo desde el aspecto, pues tú estando en la federación y pues teniendo tus clubes también a nivel privado, y eso me da gusto que lo contestes, porque pues sí enriquece mucho la visión, y creo que me queda más claro, de hecho, o sea, preguntándotelo me queda más claro pues cuáles deberían de ser los objetivos y el sacrificio como tal al respecto de hacer crecer este deporte, ¿no? Hablemos de los centroamericanos. ¿Cómo te fue? Justamente. Mira, ¿fuiste como entrenador? Fui como delegado. Pude haber ido como entrenador de la sub-11, pero viendo que algunos entrenadores no asistieron, me llevé a mi asistente, que es Gustavo Hernández, un atleta, tiene 21 años. Bueno, ya no es atleta, ya es entrenador, lleva 2 años conmigo, y preferí que él se siga desarrollando. Y bueno, yo vi la parte administrativa de delegado, de pagos, cualquier cuestión que tuviese que ver, pues estuve en esa situación como delegado. Comentar en el aspecto deportivo, estamos muy atrasados, demasiado atrasados respecto a las demás asociaciones, ya no hablar de las potencias como Brasil, Estados Unidos o Canadá. Estamos retrasados respecto a Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Argentina. Argentina, me imagino, ¿no? Sí, claro. Entonces, los jugadores se ve que empiezan a entrenar desde los 6, 7 años, y son jugadores que tienen capacidades desarrolladas de un jugador de lo que conocíamos aquí en México como primera fuerza. Sacan corto, sacan invertido, flipean de derecha, de revés. Contraatacan de derecha, de revés. Y nuestros jugadores, pues muchos, esto incluido, fui a Argentina al sub-15 y sub-19, muchos de nuestros jugadores son jugadores que llevan jugando hace 3 años, 2 años. Los míos, empezó a entrenar Nico en marzo diario. E Itan empezó a entrenar diario en junio, diario, ¿no? Y les dio para el selectivo de diciembre meterse. Entonces, esa es la primera. Que eso es lo que te quería preguntar, de los que fueron en el selectivo de diciembre del año pasado. Ajá. Y ahí sí fueron las selecciones, fue sub-11 y sub-15, ¿verdad? Sub-13. Sub-13, perdón. Sí, siempre me confundo con las Son divisiones. 4, 11, 13, 15 y 19. Y 19. Juegan juntas la 11 y la 13 y la 15 y la 19. Ok, sub-11 y sub-13, y entonces realmente el parámetro... Te pregunto esto porque luego a veces, o ha pasado... Y también ha habido ciertas convocatorias ahorita en la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, pues luego de los abiertos, ¿no? Que ahorita fue el máster que abrieron para Venezuela, y pues básicamente no va el jugador seleccionado. Sí, el que puede. Sino el que puede ir, ¿no? En este caso fue con un selectivo. Sí, realmente. El selectivo de Mérida en diciembre. En diciembre, ok. Y los que no pudieron ir, que fueron al Centroamericano y pudieron ir al Panamericano, fueron los que quedaron en los Juegos Nacionales CONA. Como lo fue en la rama femenil, que ya no quisieron acudir, ya no pudieron acudir los del Centroamericano, y acudieron muchas jugadoras de Jalisco. Ok. Que fueron como de arrastre, por así decirlo, o sea, los que... No, pues fueron la campeona, la subcampeona, o sea, fueron las que deberían ir en caso de que los Juegos Nacionales con ADE hubieran sido el selectivo. Ok. ¿Sí? Ok. Pues mira, sí es un parámetro importante. ¿Y crees que con lo que se están trabajando ahorita en la federación, digo, no te estoy incluyendo en esto porque sé que estás en un aspecto como completamente diferente,
Me imagino que estás involucrado, pero... Estoy involucrado en la parte administrativa del desarrollo de las selecciones nacionales pequeñas. Acudí a estos 3 eventos. Se han dado diagnósticos. Ya los encargados de hacer las directrices van a ser los entrenadores nacionales, ¿no? Pero la realidad es que no hay que buscarle mucho. Hay que abrir muchas primarias, muchos clubes en primarias, muchos clubes trabajando con niños desde los 6 a los 8 años. Y además de eso, capacitarlos. Porque, bueno, mira, y lo voy a decir, no es para que se enojen, pero eso lo vamos a hablar en el Congreso Técnico. Las jugadoras de Jalisco empiezan desde los 4, 5, 6 años. Y ahorita tienen 10, 11 y acuden al Panamericano, 12 y 13. Y el rezago es mucho. Entonces, no solamente es que empiecen pequeñas, sino que la instrucción técnica sea de mayor nivel. Ok. Entonces, como federación, los entrenadores nacionales van a tomar las decisiones para revertir esta situación que no se puede cambiar en 1 año ni en año y medio, sino es muchos años. Son 4, 6, 8 años para cambiar y revertir esta situación. Y la realidad es que los jugadores de todas las asociaciones del país no están saliendo del nivel que salían hace 10, 12 años. Digo, yo acudí a Guatemala hace 12, 13 años, donde George fue subcampeón nacional, donde Diego Fuentes fue centroamericano. Uh-huh. Y acudieron muchos jugadores que en su momento fueron conocidos. Fue Gacio, Jessica Cuellar, Bicho, Darío Arce. Y son jugadores que empezaron muy pequeños, pero que fueron desarrollados muy bien. Y ese trabajo que se hizo en muchas de esas asociaciones dejó de hacerse. Esa es la realidad. Y aún así esos jugadores luego más adelante en la sub-19 o para Panamericanos ya no da. Entonces tiene que haber reestructura de clubes, apertura de clubes infantiles y capacitación de todos los entrenadores nacionales y unificar criterios. Claramente. Técnico. Sí. O sea, es mucho trabajo, pero pues esa es la verdad. O sea, no, los niños ni los atletas son los menos culpables, pero tú me estás preguntando el diagnóstico, ¿no? Sí. Ese es. Sí, que básicamente es buscar, pues, cuál es la solución o cuál es la posible solución para empezar a cambiar este... Pues mucho trabajo, trabajar. Sí. ¿Qué quiere decir? Que los últimos 8 años, 12 años, no se trabajó. O sea, estoy acudiendo al evento sub-19 y sub-15 y el sub-15. O sea, ¿cómo es posible que Rocco sea nuestro seleccionado nacional? Rocco ya jugando 3 años. Aplauso para él. Increíble desempeño y se metió a los 16 de América. Y otras chicas llevan 3 años jugando. Pues ¿cómo van a poder aspirar a ganar un Panamericano si compiten contra niños que empezaron a los 6 años? A los 7, a los 8 años. Si tienen 14 años, ¿cuántos años llevan entrenando diario? Con volumen de carga muy grande. ¿Cuánto? 8 años, 9 años. Sí. Es imposible. Hasta es una hazaña lo que luego hacen estos atletas nuestros. Pero uno como entrenador, pues, siente feo, ¿no? Sí. Platicamos. No es culpa de ellos. Sí, platicamos también como en la entrevista pasada, el podcast pasado con la entrenadora, la profesora Mónica Miramontes, que hablaba justo de eso, ¿no? Que en la época de Cervantes como que había muchos aplausos al respecto de los medallas. Dice, no, nosotros venimos de ganar más. O sea, y justo es la época que mencionas. O sea, hace 12 años había más nivel en el tenis. Y no tenía que ver con la federación. Tenía que ver con el trabajo que hacían bien las asociaciones. O sea, en Quintana Roo, pues empezó Bicho a los 6, a los 5 menos. Mauricio Cayetano a los 8, 9. Y podemos seguir. Y Diego Fuentes, y así. Y puedo seguir, y venían pequeños, empezaron muy pequeños. Puedo hablar de Baja California, puedo hablar de Nuevo León, de Yucatán, salió Villa muy pequeño. O sea, son generaciones donde salieron muy pequeños con un buen trabajo. Pero no se hizo un trabajo en la administración de Cervantes, un nulo trabajo. Y nos tocó la pandemia. Sí. La mayoría de los clubes se vaciaron. Yo me quedé con 2, 3 atletas.
Chiapas se fue a la mitad. Yo lo platiqué con Dimeis. O sea, la pandemia vació a muchos clubes. Ese es otro tema. Pero la realidad es que se dejó de trabajar en las asociaciones potencia. ¿Qué es una asociación potencia? Una asociación como Quintana Roo, como Yucatán, Baja, Nuevo León, Querétaro, Jalisco. Esas son las 6 potencias, que tienen un lugar muy grande, donde caben más de 10, 15 mesas, donde tienen 2, 3, 4, 5 entrenadores. Sí. Cuando dejan de trabajar las potencias, sufren. No hay que buscarle. Claro. No es tan complicado. Lo complicado es trabajar. ¿Vale? Pedro, una cuestión que a mí se me hace muy padre de lo que tú estás haciendo con tu trabajo es que durante mucho tiempo, como lo hemos platicado aquí, es que criticaste por mucho tiempo a la Federación Mexicana de Tenis de Mesa en la gestión de Sergio y en la gestión de Cervantes. Y pues tanto que te llevó a tener muchos conflictos con ellos en su momento. Y ahora estás del otro lado, justamente siendo tesorero de la Federación Mexicana, ¿no? Que es básicamente de lo que más criticabas sobre el manejo de los recursos. Sin ahondar tanto, porque creo que ya nos está comiendo un poquito el tiempo, sí. Pero sin ahondar tanto, pero ¿cuál es el mensaje que quieres dejar bueno, pues a la hora de estar en este proceso, en este puesto? ¿Y cuál crees que sea la mayor diferencia que digo, probablemente sé cuál me vas a decir, pero quiero preguntártelo. ¿Cuál es el mensaje directo que quieres dar con ser un funcionario de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, ahora estar del otro lado? Pues que a diferencia de las demás administraciones, aquí no tenemos la piel delgada. Tienen que señalar, tienen que decir las cosas, tienen que comunicarse, no tienen que tener miedo. A diferencia de las demás personas que dirigieron nuestro deporte, nosotros no los vamos a perseguir, nosotros no los vamos a castigar si dicen lo que piensan. Esa es la esencia de una comunidad, que hay un intercambio de ideas y que siempre cuestionen y que pregunten y en qué se gastó y por qué se gastó y por qué van ellos, a quién decide, por qué decide él. Es lo más sensato. Y no tengan miedo. Al final ya vieron dónde quedaron las personas que hicieron mal uso del pequeño poder que es estar en la federación. Ya no están en el medio porque nunca les apasionó. Porque querían llegar a saquear. Entonces, mi mensaje es cuestionen, pidan que rindan cuentas y que ahora sepan que por lo menos los que estamos en el consejo directivo estamos velando y no ganamos ni un peso de esto, pero sí mucha satisfacción de que vamos a intentar cambiar y revertir la situación del tenis de mesa nacional. Y que el objetivo es crear una liga semiprofesional y profesional y que ya no tengan que viajar a Europa. Ahorita muchos tienen que viajar, están viajando Axel, Ilan, muchos jugadores. Y se está buscando ese contacto. Los entrenadores nacionales están haciendo ese vínculo. Pero el objetivo, uno de los objetivos es tener una liga profesional en México. Que los chicos que entrenan 5, 8 horas diarias, 7 horas, al final puedan vivir bien en nuestro país. Faltan muchos años para eso, pero ese es el mensaje que quiero dar. Que siempre cuestionen, que así debe de ser para evitar que llegue un presidente como los anteriores. Y la otra es que siempre nos pregunten y sepan que nuestro objetivo es que nuestro deporte cambie, ¿no? Claro. Algo que tengo una duda ya para cerrar esa parte de las funciones que haces como tesorero en la Federación Mexicana de Tenis de Mesa es si yo entrenador o yo presidente de asociación o yo jugador los jugadores creo que son los que menos se deberían de interesar en esto, pero el tema de encontrar las cuentas y los gastos de la federación, ¿dónde las puedo encontrar o cómo puedo acceder a ellas? Pues mira, normalmente lo que se hace es que cada año en marzo las cuentas se le dan a todos los presidentes de asociación. Okay. Se les dan los estados de cuenta y se les dice se gastó. Entró tanto por concepto de afiliaciones, por concepto de eventos nacionales, si hubo un evento internacional que todavía no tenemos, entró tanto. Estos fueron los ingresos. ¿Y cuáles fueron los gastos? ¿En qué se gastó? En estos entrenadores que fueron a Belice, en estos que fueron a Guatemala, en que se le tuvo que pagar, no sé, ¿cómo se llama? La cuestión jurídica de la asociación, lo del notario. Ajá. O que se apoyó a un jugador se le apoyó con este viaje. O sea, los ingresos y los egresos y
aquí están las cuentas bancarias. Que cabe mencionar que en estos momentos, pues la situación jurídica y financiera, pues nuestras cuentas están embargadas porque a CONADE se le debe 2 millones. Miguel Cervantes nunca le comprobó más de 2 millones de pesos, por lo que al día de hoy todavía no tenemos acceso a muchos recursos de CONADE porque pues no estamos en forma. Sí, no y hasta que no se subsane esta deuda, pues nos van a dar dinero para campamentos, para entrenadores nacionales. O sea, ahorita no hay sueldo, para nadie ha recibido sueldos, ¿no? Entonces, mucho de la suspicacia es que lo están mandando, que me dicen, lo mandan. A ver, en primera mis jugadores quedaron en selección nacional. Y en segunda todo me lo pago yo. Y a mis jugadores lo paga mi empresa. Y a Gustavo lo paga la empresa Finforma. O sea, todos esos gastos, si háganle cuentas, lo ha pagado mi empresa, no lo ha pagado la federación, ¿no? Okay. Solamente en el caso de Argentina, donde yo iba a ir como delegado con mis gastos, a la mera hora le negaron la visa al entrenador cubano Juan Damián. Por cuestiones de mi ley y de Cuba. Y entonces a la mera hora pues tuve que entrar como entrenador porque yo iba a ir como delegado, solo llevar a Rocco y a otras 2 niñas a que participaran y estar como delegado observando. Pues yo quería observar y aprovechar a estar en Argentina con mi dinero. Ya. Yeah. Pero como a la mera hora no, pues vas a tener que, dije, sí, ¿sabes qué? Solo que me apoyes con la mitad del viaje. Si no, y sí se hizo así. Pero, y pues bueno, ahí estuve como entrenador apoyando a los chicos, ¿no? Claro. Ya como cerrando esta parte, Pedro, que estoy muy contento de que hayas podido venir aquí y pues ojalá que en un futuro pudieras venir pues más veces, pues teniendo en cuenta que eres un personaje que tiene mucha crítica al respecto del tenis de mesa y que también se ha dedicado, que es claramente pues has dedicado mucho al apoyo del deporte. Yo veo en ti, y esto es una opinión personal, chicos, pero yo veo en ti una disposición a querer seguir fundamentando todo lo que está haciendo en el deporte del tenis de mesa. ¿Hay planes en algún momento de ser presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa? Mira, la única vez cuando empecé a querer ser presidente de la Federación de Tenis de Mesa fue cuando Sergio Blanco era presidente y él pensaba que yo quería ser presidente de tenis de mesa y me cerró el IMSS, boicoteó los eventos que hicimos, 1000 cosas y lo tuvimos que exhibir como un ratero que es, ¿no? Ahí dije, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero de ahí en fuera, mi objetivo es cambiar la realidad del gremio. Y si abriendo una academia por cada estado cumplimos esa meta y abriendo 4 o 5 academias en la ciudad cumplimos esa meta, yo voy a estar satisfecho. Voy a haber cumplido mi objetivo profesional. Hoy, estando dentro del consejo de la federación, puedo cuidar lo que siempre critiqué y puedo cumplir ese objetivo y estar tranquilo y tener una voz donde se toman las decisiones y que esa voz, lo sepan los atletas, siempre va a ser en busca de la justicia. Y la justicia implica que cada atleta obtenga lo que le corresponde, cada entrenador obtenga lo que le corresponde. Si tú calificaste a tu jugador campeón nacional, tú vas a ir a los eventos. Si tú calificaste en tus eventos, tú vas a ir. O sea, eso ténganlo por claro. Y la verdad es que hoy no quiero. Yo creo que ya no me toco. ¿Vale? Pedro, muchas gracias por estar aquí en el podcast número 208 de Pongámoslo sobre la Mesa. Pues chicos, ya lo vieron, comenten, pongan ahí en la caja de comentarios pues todo lo que quisieran que Pedro pudiera también leer. Y pues te deseo la mejor de las suertes con todo lo que resta de la federación, con el proyecto que estás haciendo en Ping Pong Manía. Y pues nada, con lo que quieras cerrar, querido Pedro. Pues no, nada, no dejen de entrenar y, o sea, yo sé que muy pocos jugadores ven esto, lo ven más gente grande, me imagino, porque les da flojera, pero o sea, aquí sí veo a padres de familia o gente que está, si quieren ser seleccionados nacionales, infantiles o juveniles, no se hagan tontos. Si no entrenan más de 4 horas al día, olvídenlo. Si no entrenan sábado y domingo, olvídenlo. Si no hacen físico sábado y domingo, o sea, está muy bonito soñar, pero se sueña con hechos, no con ideas mágicas, ¿no? Así que entrenen duro, no menos de 4 horas diarias. Amigos, pues eso fue todo por el podcast del día de hoy. Les recuerdo pues nuestras redes sociales y también sigan ahí a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. Tenemos un nuevo proyecto que pronto estarán escuchando.
Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Si saben tanto de ping pong o tenis de mesa, pongámoslo sobre la mesa. Hasta luego.